El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está aprovechando la pandemia para implantar su agenda ideológica. Ahora, amparándose en los amplios acuerdos con la oposición, a partir de los pactos para la reconstrucción, está tomando decisiones que van encaminadas a asfixiar a los colegios concertados y acabar con los centros de educación especializada y especial, aquellos alumnos que requieren de un tipo muy particular de educación. La verdad es que es algo que ya forma parte de las pretensiones de la famosa ley CELA, una ley que se ha estado gestionando y tramitando durante el estado de alarma, pero que ahora puede adquirir un nuevo impulso en estos momentos con motivo del dinero que el gobierno quiere dedicar justamente a partir de estos pactos para la reconstrucción. Unos pactos que, según el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, demuestran un claro sectarismo ideológico. Tendremos ocasión de hablar de ello y también les hablaremos hoy de un aniversario. Se cumplen 25 años de la llegada del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Es, por tanto, momento de hacer balance. Para la oposición, corrupción y recortes, pero la realidad es bien distinta. Se trata de un cuarto de siglo que ha apostado por convertir a Madrid en la locomotora económica de España, con una gran inversión justamente en sanidad, construcción de hospitales y de centros de asistencia de todo tipo e inversión también en grandes infraestructuras. Hablaremos de ello y un día como hoy nos asomaremos al exterior porque es justamente hoy cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha decidido iniciar su campaña de anexión de parte de Cisjordania. Como saben, Donald Trump está apoyando las pretensiones israelíes de consolidar su presencia en los territorios ocupados ante la gran preocupación de los palestinos. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid, en la frecuencia 57 de la TDT, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo y en Sevilla a través de Canal 12. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizarnos a través de Internet, eldistrito.es o distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, en Twitter y en Facebook. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables nos acompaña Nadia Álvarez. Nadia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Ella es directora general de Administración Local de la Comunidad de Madrid y también con nosotros el economista Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos también. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, recordarles que España está siendo arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Por eso es hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y hasta ocasionalmente podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos también en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Así que ya sabes, únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Puedes hacerlo a través de Internet, en la página patreon.com/Distrito TV o bien llamando al teléfono 913-719-167. Vamos a empezar hablando de economía porque la pandemia está dejando huella en España. Resulta que la última que nos ha dejado es el déficit público, que se ha incrementado un 256,7% interanual en el primer cuatrimestre del año, hasta los 24.043 millones de euros a cierre de abril. Así lo apuntan los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. En el mismo periodo del año anterior se registró un desfase en los presupuestos de 6.741 millones. Este aumento del déficit representa un 2,15% del PIB, que en el primer trimestre se ha desplomado un 5,2%. Esto significa que España ha gastado 24.043 millones de euros más de lo que ha ingresado. Ayer les contábamos que el Banco de España ha mantenido sus previsiones de una caída de Producto Interior Bruto de entre el 9 y el 15,1%. Además, nos ha avisado de que esta crisis provocará daños persistentes en nuestro ya modesto crecimiento potencial. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide reformas profundas. Es este un momento en el que no caben dudas. La política fiscal tiene que actuar de forma contundente para salvar empleos y empresas y evitar así enormes costes sociales y económicos a medio y largo plazo.
Pero una vez superada la crisis nos encontraremos con el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. Tendremos entonces que embarcarnos en reformas presupuestarias profundas que reduzcan el endeudamiento y den margen para afrontar posibles dificultades futuras. Tenemos ya comunicación con el economista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier y compañía. Bueno, don Roberto, usted forma parte de ese grupo de economistas que han advertido ya a la Unión Europea que ese anunciado caída del PIB por el gobierno de entre el 9% se va a quedar bastante corto y que será más bien de un 17,6% y que el déficit será casi del 20% y no del 10%. ¿Les han escuchado a ustedes en Bruselas? Bueno, vamos a ver, no lo sé, no lo puedo jurar. Lo que sí sé es que nos han contestado muy amablemente diciendo que han recibido nuestras comunicaciones y que las están analizando con mucha atención. Que nos hagan caso o no nos hagan caso, eso ya entra la situación política, pero lo que he leído últimamente me hace pensar que bien por lo que les hemos contado y les hemos explicado, o bien por otro tipo de razones, lo que sí va a ocurrir es que a este psicópata de Sánchez no le van a dar el dinero gratis et amore para que haga de él, y que no se lo van a dar tampoco. Primero, no se lo van a dar gratis et amore, y segundo, tampoco se lo van a dar para que lo despilfarre sin control alguno. Es decir, que será un dinero a bajo coste, con muy bajo tipo de interés, pero que van a tener que definir totalmente a qué se va a destinar y van a vigilar el destino de ese dinero. Es decir, que serán lo que se ha venido a llamar ayudas condicionadas. Los países del norte de Europa siempre han dicho que dar dinero tranquilamente a España para que lo gaste lo que quiera, no, que tendrá que ser siempre que se contenga el gasto y se combata el déficit. Bueno, exactamente eso es de lo que se trata. Este psicópata de Sánchez va a tener una reunión con la señora Merkel para intentar gastar su último cartucho en pedirle a la señora Merkel que les den el dinero, pero que no les controlen cómo lo gastan, que ellos ya saben hacerlo perfectamente. Creo que, diga lo que diga la señora Merkel, que creo que le dirá que no, muy educadamente, pero le dirá que no. Pero es que da un poco lo mismo, porque los países del norte no están por esa labor. No están por la labor de dar un dinero incondicional y menos a gobiernos que han demostrado su reiterada incumplimiento, esto viene ya desde tiempos muy atrás, reiterado incumplimiento de todos los objetivos de déficit y de todos los objetivos de reducción del mismo que estaban pactados cada año, y cada año han tenido que ir siendo ampliados para poder encajar en el despilfarro de este país, que tiene un despilfarro desgraciadamente estructural. ¿Y este gobierno va a obedecer las instrucciones de Bruselas? Porque hace ya mucho tiempo que desde la Unión Europea nos vienen advirtiendo de que no hacemos más que aumentar el gasto, consolidar ese déficit y no tomar las medidas que ellos nos están proponiendo. ¿Ahora sí van a hacerlo? Bueno, vamos a ver, es que hasta ahora no había sucedido. En tiempos de Rajoy, Rajoy no cumplió ni un solo año cumplió, y algunos ni de lejos, los objetivos de déficit. Pero digamos que eran otros tiempos, y la Comisión, que por aquel entonces nosotros hemos denunciado esta situación también, en aquellos tiempos no estábamos en la situación que estamos ahora. Es que, fíjate, cogiendo la cifra de la OCDE, y digo la de la OCDE porque al tener más países, muchos más países de los que constituyen la eurozona, ellos el cálculo de la relación deuda-PIB lo hacen de verdad, es decir, la deuda total dividido por el PIB. No como hace la Unión Europea, que calcula la deuda según protocolo de déficit excesivo, que eso es una convención contable de los burócratas de Bruselas, y que hace que la deuda sea un 30% menor a la deuda total. Bien, lo que ha dicho hace 2 semanas es que la relación de deuda-PIB de España, deuda total, no la deuda PDE, que es la que publican aquí los medios y dicen el gobierno y la oposición también, porque son más de lo mismo,
es del 151%. El 151%, querido Javier, queridos amigos, es pura y simplemente la suspensión de pagos que ocurrirá probablemente en la primera mitad del año que viene. España no puede seguir con este nivel de gasto tan disparatado, con este nivel de déficit tan disparatado y antes o después acabará suspendiendo pagos. Bueno. En este sentido, mira, hay una cosa que sí quiero decir, aunque no tenga tiempo ya más que para referirme a ello. Me parece inicuo y me parece una auténtica desprecio para el pueblo español, que es quien paga su sueldo, que el gobernador del Banco de España haya pormenorizado los impuestos que hay que subir, y en ningún momento haya pormenorizado los gastos que hay que recortar. Amigos, es que siempre estamos igual. A la hora de ajustes se habla siempre de subirnos los impuestos a los ciudadanos, de hacer ajustes en las pensiones, de congelar el sueldo de los funcionarios, pero no hablamos de recortar toda la estructura y el peso político del Estado. Pero en fin, antes de despedirle, dejemos un momento los números macroeconómicos y vayamos a la microeconomía. Como saben, mucha gente nos ve en la Comunidad Valenciana y tenemos interés en conocer algunas medidas que han tomado algunos ayuntamientos. Por ejemplo, el de Valencia, que este año va a dejar de recaudar 2,8 millones de euros al dejar en suspensión temporal diferentes tasas municipales para apoyar al comercio, pues por ejemplo, tasas de mesas y sillas en terrazas, kioscos, mercados. Y una pregunta fácil y simple. ¿Son buenas estas medidas que están tomando muchos ayuntamientos de no recaudar tasas? Pierden recaudación, pero se supone que están apoyando el crecimiento comercial, ¿no? Pierden recaudación, pero efectivamente están apoyando de alguna manera, y digo de alguna manera, porque lo que están descontando es el chocolate del loro. Lo que tendrían que hacer es otro tipo de medidas, como por ejemplo, y ya que me has hablado del Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, pero vale para el de Madrid, y vale para el de Barcelona, y vale para el de Bilbao, que los concejales del ayuntamiento no tuvieran coche con chofer, porque los choferes del Ayuntamiento de Madrid cobran 40.000 euros al año, los choferes del Ayuntamiento de Valencia cobran 30.000, y eso no sucede en ningún país del planeta. Solo en España los concejales de las grandes ciudades tienen derecho a coche con chofer, y eso es muchísimo más que todas estas pequeñeces de no cobrarles determinadas cantidades por las terrazas o por poner las mesas o por poner las mesas como restaurantes. Eso es el chocolate del loro. Bueno, pues si al menos resulta de ayuda para el comercio, pues bienvenido sea. Don Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. A ver, Fran, de todo lo que hemos comentado con el señor Centeno, ¿cómo lo ves? Bueno, pues muchísimas cosas que tiene razón, en otras no estoy tan de acuerdo, pero desgraciadamente, y es un hecho objetivo, que el porcentaje de deuda real que debe ahora mismo que tiene España es sobre el 150%, y no hay que hacer lo que hacen otros medios, que es contar la deuda PDE, eso es hacerse trampas al solitario. Entonces, hay que asumir que la deuda que tenemos es la que tenemos. Yo no estoy de acuerdo con que vaya a haber el Estado vaya a haber una suspensión de pagos, porque, entre otras cosas, antes que ocurra eso, Europa nos rescataría, pero bueno. Pero de manera condicionada, eso sí se ha mencionado. Sí, lo que pasa, mira, vamos a ver, aquí hay dos cosas, y esto sí que es información del Ministerio que me han dado. Aquí se está luchando muchas cosas, otra de ellas es que Nadia Calviño tenga un puesto de presidiendo el Este. Nadia Calviño no lo va a tener. No lo va a tener. Le van a dar exacto. ¿Le van a dar el dinero a España? Se lo van a dar. ¿Vamos a tener una subida de impuestos? La vamos a tener, una vez que se rescate. Claro, el concepto económico que tienen los países, y vamos a decir del norte, que tampoco son del norte, porque esto mismo que os voy a contar ahora lo tiene Italia, El concepto económico es, oye, ahora estamos en el momento en el que las administraciones y los gobiernos tienen que poner dinero en el mercado y tienen que poner dinero en manos de las empresas, aunque sea gratis. Ahora es cuando toca endeudarse. ¿Qué ha pasado con España? Que nunca se ha endeudado para dar ese dinero, sino que se ha endeudado para generar un estado elefantiásico, administrativamente hablando y políticamente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay 4 sitios donde ya nos han dicho que van a subir los impuestos. Insisto, esto no es opinión mía. Hay 4 grandes partidas de impuestos: el IRPF, el IVA, impuestos de sociedades, impuestos especiales. Eso es de lo que recauda España el dinero, básicamente. ¿De dónde lo van a tocar? Y ya nos han dicho que sí, del IVA,
del IRPF y de sociedades. Los impuestos especiales, hombre, pueden seguir subiendo los del tabaco, los del alcohol, pero no deja de ser la gran masa es el IRPF, por ejemplo, que son 86.000 millones, lo que se recauda, pues de ahí nos va a tocar a todos. Subiéndonos el tipo de cada uno de los tramos. Efectivamente, y nos va a subir el IVA. El IVA ahora mismo está recaudando, lo tengo que apuntar, 74.000 millones de euros. Eso lo van a subir, sí o sí. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno español? Subirlo ya. ¿Qué es lo que quiere hacer Europa? Le ha dicho, te voy a dar dinero, pero no vas a poder subir los impuestos hasta que no se recupere tu economía, porque si no, esto es un desastre. Es que no necesariamente subiendo los impuestos se recauda más, y por ejemplo, subiendo el IVA se penaliza el consumo, cuando es muy necesario reactivar el consumo en este momento. A ver, técnicamente podríamos hablar de la curva del Laffer, todas estas cosas que puede que haya mucha gente que las discuta, ¿verdad? Es decir, cuanto menos impuestos, más actividad económica hay. Lo que sí que está muy claro es que la subida de impuestos va relacionada con la pobreza de la gente. Y voy a llevarlo al extremo. Cuanto más países... ¿Conocéis algún país comunista rico? ¿Donde la gente sea rica? No. A los dirigentes. Pues, bueno, sí, exceptuando los dirigentes. Son los que tienen mansiones y casoplones. Claro, lo que pasa es que la idea que tenemos los españoles, por lo menos algunos, es absurda, es ser rico todos. Ya se lo preguntaron a algún dirigente de un país del norte que dijo, es que yo quiero acabar, le decía un español, quiero acabar con los ricos. Con los ricos. El otro le contestó, el de Suecia, yo lo que quiero es acabar con los pobres. Exacto, ¿no? Es que esa es la diferencia radical en esto. Cuando tú a la gente le sacrificas y le llegas a exprimir hasta la inmundicia, pues al final esto se va a convertir en un país subsidiario y pobre. Y esto lo quieren hacer con el dinero de Europa, y Europa quiere controlarlo porque nuestro déficit se ha disparado. Pues confiemos en que Europa no les deje subirnos los impuestos, porque la intención que tienen es freírnos a impuestos. Sí, freírnos, además, freírnos a impuestos. Y está claro que esta receta socialista que siempre han llevado a cabo no ha funcionado nunca. Al contrario, siempre que se han subido los impuestos ha hecho un efecto contrario a una mejoría económica en nuestro país. Y lo que sí que está claro es que o el gobierno ahora mismo socialcomunista que tenemos, de Partido Socialista y Podemos, se pone las pilas de inmediato, o de esta no vamos a salir en muchísimos años. O sea, esto es un tema muy serio, que necesita unos planteamientos económicos muy serios, y que además desde el Partido Popular somos los primeros que nuestro presidente Pablo Casado ha tendido la mano y ha presentado un plan de apoyo y un plan económico para nuestro país, con exención de impuestos, con los temas fiscales, con bonificaciones, lo que hablábamos hace un momento, lo que decías tú. O sea, hay que ayudar ahora, hay que arrimar el hombro, pero es que ellos no están por la labor en el gobierno, es que ellos lo primero que quieren es freírnos a impuestos, y luego ya veremos, y si acaso que nos rescaten y nos den todo hecho. Yo creo que se equivocan totalmente y que ahora es el momento crucial para nuestro país y económicamente, para que desde luego este gobierno se tome en serio las medidas económicas que hay que poner en marcha. Claro, Nadia, pero tenemos un problema que esto imperativamente es muy grave. Ya no solo es la irresponsabilidad por parte de estos dos genocidas, y sé que soy duro en mis palabras, pero es que no me cabe otra en la cabeza, es que estos dos genocidas, y además me han pasado ahora, justo antes de entrar al programa, un vídeo donde se ha ido a hacer campaña a Galicia el presidente con un avión y 14 coches que le siguen. O sea, esto ya empieza a ser, bueno, pues eso, si ves a Chávez o ves a Fidel Castro, uno de estos, ¿no? Un venado. Pero es que los datos que nos vienen encima, esto no es ser economista y verlos, es que simplemente nos estamos dando cuenta de que cuántas personas va a echar Siemens, todas las empresas que ha hecho, Sanadú aquí en Madrid, suspensión de pagos y no sé qué. O sea, vamos a ver, que es que se nos viene una grandísima. En septiembre, de septiembre a diciembre, los datos van a ser escalofriantes. Vamos a estar cerca de esto del 5 y pico, es una tontería. Es que hay estudios del Deutsche Bank que son muy serios, que dicen que nos vamos a un 20% de caída de PIB. O sea, eso... Es lo que viene diciendo Centeno hace tiempo. Sí. Eso va a ser trágico. Y las medidas para esos escenarios nunca son las subidas de impuestos. Es que ya se sabe que nunca es eso. Porque subir impuestos es quebrar y quebrar.
Hace 2 años, creo que fue hace 2 años, el Premio Nobel de Economía se dio a unos señores de la Universidad de Stanford, creo que fue por hacer un estudio entre 2 ciudades que son gemelas en Estados Unidos, como era San Diego y su homólogo, o sea, perdón, La Joya y su homóloga en México, con unas recetas de subidas de impuestos, y al otro, evidentemente, con una economía mucho más liberal. Ahí está la prueba, en una, pues delincuencia y pobreza, y en la otra, pues riqueza. Es que es así de fácil. Totalmente. Una de las claves, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid y del Gobierno y de este crecimiento que ha tenido en estos 25 años de políticas del Partido Popular ha sido la bajada de impuestos, ha sido la ayuda a autónomos, a empresarios, las facilidades, el poner en manos de ellos precisamente ese dinero y no quitárselo, no retrotraerlo, porque de ese modo no generan empleo. Y los socialistas solamente tienen una receta, que es subir los impuestos, y ahora podemos de la mano a los más ricos y vamos a exprimirlos y vamos a quitar. Pues al final las empresas que generan empleo en nuestro país se van a ir, se van a marchar, les estamos echando. Hay 2 engaños que nos está metiendo el gobierno todos los días, y se lo mete a los bancos, que eso es muy preocupante, porque al final es el circuito para que le llegue al empresario el dinero. Cuando hablamos de que los ICOs, que ayer escuchaba además a Borja que hablaba, los ICOs, esos 20.000 millones, ni han llegado a muchos empresarios, no han llegado al mercado. Es más, hay muchos que a los que se los han dado para refinanciar sus deudas han decidido que no lo querían porque han cerrado. Pero todo esto no te lo cuentan, pero además te mienten en otra cosa cuando te dicen el 80% lo asume el Estado. Oiga, no se preocupen ustedes, pero si el Estado es inembargable, ¿qué me están contando? O sea, ¿el banco es tonto? El banco dice, bueno, este señor puede que quiebre, que hombre, si está usted en Tenerife y está todo cerrado, porque es que está todo cerrado, todo el mundo tiene una capacidad, en Valencia, y vive usted del turismo, todos tenemos una capacidad de aguante, nadie puede tener su negocio cerrado 1 año. Y usted me dice, yo soy el banco, y usted me dice que le dé dinero a este señor, que el pobre no llega, que usted me avala. ¿Pero con qué me avala? ¿A qué voy a embargar? ¿El Palacio de la Moncloa? Esto es absurdo, es otro engaño de este gobierno comunista, que ya lo definís como socialcomunista, pero es que de social tiene poco, porque arrasa, y nos va mintiendo una y otra vez, reiteradas veces. ¿Por qué no lo regala? Si lo que tiene que hacer el dinero, las administraciones y los políticos no se enteran que funciona mejor regalar el dinero. Lo están haciendo en Europa, lo están haciendo en Estados Unidos. ¿O es que Trump es socialista? A lo mejor es que Trump es comunista, que le ha dado dinero a las familias, Pues nada. Entonces, esas políticas que al final, es como dices tú que hace la Comunidad de Madrid. Oiga, yo ya no quiero ayudas, ahora necesito usted que me quite los impuestos, eso es regalarme dinero, y necesito que me dé dinero, que me produzca liquidez, deme liquidez, ya se la pagaré, démela gratis, oiga, ya se la pagaré, ¿cuál es el problema? Decías que había ayuntamientos donde no se estaba cobrando, pero vamos a ver, si es que todo el sistema español basado en la burocracia es una tara para la economía, si yo tengo que hacer 14 gestiones para abrir una tienda, pues 14 días por lo menos que a lo mejor he perdido de hacer negocio, ¿verdad? Y todo eso son impuestos, y gente que tiene que vivir de eso, porque hay 14 oficinas, por decirlo así. Oiga, dennos a los empresarios facilidades para conseguir esto. Pues de momento ni una. En todas las medidas que se ha tomado el gobierno, ayudas a los empresarios, nada. Hay subsidios, hay cosas, pero sobre todo hay aplazamientos de deuda. Sí, pero lo que es fomento para que se genere riqueza y empleo, cero. Exacto, porque no es lo mismo un subsidio que una ayuda que un puesto de trabajo. Exacto, es que no tiene nada nada que ver. Tiene usted un puesto de trabajo con un empresario gente... que cotice a los seguros sociales correspondientes, esa persona tenga un salario y pueda gastarse el dinero consumiendo, en vez de darle un subsidio que no produce nada. La gente quiere trabajar, no quiere subsidios, y esa es la mayor libertad de las personas, el poder tener un trabajo para desarrollarse de manera personal y poder vivir. Pero parece ser que este gobierno quiere subsidios, porque lo que quiere es crear una red clientelar para gente que no trabaje y que tengan que estar a base de ellos. Es decir, que sin ellos no puedan vivir en esta sociedad y no puedan hacer nada por sí mismos, algo que es absolutamente equivocado y que es más bien propio de una dictadura de países comunistas. Que consiste en empobrecer a las sociedades, que es lo que hacen estas dictaduras socialistas, comunistas, igual que lo que hacen es atacar la excelencia en materia educativa, cosa que también está haciendo este gobierno socialcomunista, que resulta que está aprovechando la pandemia para
para irnos colocando ideología. Y lo está haciendo en el marco de estos grandes acuerdos que tiene con la oposición, con el tema del pacto por la reconstrucción en la que estamos justamente ahora. Bien, pues aprovechando eso, resulta que el Gobierno quiere inyectar dinero en la educación pública, pero no en la concertada. Quiere asfixiar a los colegios concertados, igual que quiere terminar con los centros de educación especial. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya ocupada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho todos los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está aprovechando el Pacto para la Reconstrucción tras el coronavirus para imponer su modelo educativo, destinando fondos únicamente a los colegios públicos, pero no a los concertados, en un intento de asfixiarlos y amenazando también a la continuidad de los centros de educación especial. PP, Ciudadanos y Coalición Canaria han presentado enmiendas contra este plan, que pretende destinar 2.000 millones de euros a la educación pública y 0 a la concertada. Gobierno y oposición han alcanzado acuerdos en varias materias, pero no en educación, en el capítulo de políticas sociales. Pedro Sánchez les ha pedido apoyo. Aplaudo el que haya una voluntad por parte de todas las formaciones políticas de llegar a grandes acuerdos. Vamos a trabajar con todas las fuerzas políticas, con una actitud constructiva, abierta, siendo muy conscientes que desde la unidad es como vamos a poder relanzar nuestra... El remate a toda esta operación será la llamada Ley Celaá, una ley que ha estado siendo tramitada en el Parlamento durante el estado de alarma. En el gobierno de Mariano Rajoy, el ministro José Ignacio Wert trató de sacar adelante una reforma para promover la excelencia educativa, pero no lo consiguió. Y ahora la Ley Celaá pretende que se pueda obtener el título de bachillerato con un suspenso y se obstaculiza la posibilidad de repetir curso todo lo posible. También se resta importancia a la lengua española, algo que sin duda es un tributo a los nacionalistas. Se margina a la religión en beneficio de otras asignaturas ideológicas y se tiende a la eliminación de los centros de educación especial. Desde el PP consideran que es sectarismo ideológico. Me parece muy lógico que en los peores momentos el Gobierno discrimine la libertad de elección y discrimine la educación concertada. El sectarismo ideológico no se debe incorporar a las propuestas de reconstrucción después de una pandemia. Ignacio de Moya es director de DOD Político, una entidad de capacitación en oratoria, discurso y debate político, aunque es español, reside en México y es un experto analista político. Don Ignacio de Moya, saludos desde España. Saludos, don Javier, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estamos viendo que el Gobierno de España está aprovechando la pandemia para ir implantando su agenda ideológica socialcomunista. Ahora está atacando la educación concertada y la educación especial. Pretende que toda la educación esté bajo el control del Estado. ¿Qué le parece? Pues la pregunta sería a quién le sorprende, ¿no? Pero yo siempre digo que uno no puede respetar aquello que no ama, ¿no? Entonces este gobierno día tras día y hecho tras hecho y mensaje tras mensaje deja claro que no ama a España y por tanto no puede respetar a los españoles y lo que es más importante, no puede respetar su libertad. Pero esto responde a varios puntos. Alguna vez comentamos el intento de control gubernamental que quiere el gobierno sobre todas las instituciones. Ya no es que no sea proclive a la existencia de instituciones privadas, es que no lo es tampoco a instituciones públicas o semipúblicas. Lo único que quiere es controlar todo para tenerlo al servicio de su ideario político. Lo vemos con el control mediático, lo vemos con el intento de control de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo vemos con el control judicial y en general lo que trata es de controlar la vida de toda la sociedad. En este sentido, pues a mí me gustaría recordar una frase de Ronald Reagan, ¿no? Que decía que el gobierno o los gobiernos deben existir para proteger a los ciudadanos y no para controlar sus vidas. A partir de aquí, pues se podría analizar cuál es el concepto también que el gobierno tiene de igualdad y de justicia social, que se acerca más al adoctrinamiento y a la colectivización que a la libertad. Y no puede existir igualdad si no existe libertad. En este caso, si no permites que los padres de unos hijos puedan decidir sobre la educación que puedan tener. Hay otro aspecto más, el intento de acabar con todo símbolo de cultura española, y uno de ellos es la Iglesia. No hay que olvidar que alrededor del 60-70% de colegios concertados pues pertenecen a alguna orden religiosa, y en este sentido acabar con ellos sería
acabar con la religión y avanzar, como último punto, en su ideario social comunista que nos llevaría a ese régimen del control de vidas. Pero no hay que olvidar una cosa. En España hay alrededor de 5.300 aproximadamente o 5.250 colegios concertados. Eso supone la educación de 2 millones de personas en edad escolar, que es un 25% más o menos del total. Y según algunas fuentes que he podido consultar, el gobierno se gasta anualmente entre 4.500 y 5.500 millones de euros. Estas ayudas que el gobierno da simplemente van para pagar principalmente al profesorado de estos colegios. Luego son los padres los que pagan el mantenimiento, con las cuotas que tienen, el mantenimiento, los viajes, actividades de los alumnos. Si esto se erradica, el gasto que va a tener que hacer el gobierno en generar infraestructuras y en poder dar todos los servicios necesarios, no solo de profesorado, sino de mantenimiento, va a ser infinitamente mayor al gasto que a día de hoy tiene en ello. ¿Pero por qué lo hace? Pues simplemente por seguir ese ideario del que hablamos, por adoctrinar al alumnado, porque cuando controlas la sociedad, pues obviamente ya puedes llevar el régimen hacia donde tú lo quieras llevar. Don Ignacio, efectivamente usted en diversas ocasiones nos ha hablado de este afán de control que tiene este tipo de gobiernos, pero ¿debemos suponer también que estos gobiernos tan radicales aprovechan siempre las situaciones de crisis para tratar de imponer su agenda ideológica? Lo dijo el propio Pablo Iglesias en una ocasión cuando hablaba de que el comunismo debe aprovechar momentos de excepcionalidad para poder imponerse. Y eso está en redes sociales, lo puede observar cualquier televidente en este caso. Y sí, así es, no solo ha ocurrido en España, ha ocurrido en el país en el que yo vivo actualmente, que es México. El actual presidente aprovechó un momento de hartazgo social, un momento, no voy a decir que revolucionario, ni mucho menos, pero sí de mucho hartazgo con el sistema establecido para poder llevarlo a la cumbre de la presidencia. Ocurrió en su momento en Venezuela con Hugo Chávez, ocurrió en Ecuador en su momento con Rafael Correa. Hay muchos ejemplos de ellos y los populistas en general y sobre todo adeptos a regímenes comunistas se aprovechan de estas situaciones. Y es una pena lo que ocurre en España, además, porque independientemente de tratar de instaurar un régimen comunista, tratan de acabar con todas las instituciones gubernamentales, con todo lo que haya. Le pongo un ejemplo en el caso de la educación. Aquí, que es también un régimen que es comunista o casi comunista, mi hija, obviamente, yo tengo una niña pequeña, estudia en un colegio privado, puramente privado, no es concertado, porque la educación en México así te obliga, no hay el nivel que puede haber en otros países y así nos obliga. Y sin embargo, mi hija, estando en un colegio privado, tienen un respeto por las instituciones, por los símbolos, por la cultura mexicana tremendo. Le tengo que decir en ese sentido que prácticamente todos los meses, el día a principio de cada mes, se rinden honores a la bandera mexicana, se canta el himno mexicano. Ahora, en la finalización del curso, que tuvo que ser obviamente online, mi hija fue la portadora de la bandera, que aquí es un honor, se lo dan siempre al alumno más destacado en ese año, portar la bandera de México, cantar el himno y les vas inculcando una serie de valores que parece que es en España lo que se quiere acabar, ¿no? Acabar con todos esos valores que nos pudieran instaurar en determinados colegios o por lo menos acabar con la libertad de elección. Pues qué envidia, don Ignacio, porque la verdad España debe ser el único país del mundo que tiene ciudadanos que desprecian su bandera y su himno. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Cambiando de asunto, usted estuvo ayer en el Foro Internacional de Marketing Político en el que hablaron de campañas electorales 2020-2021. Cuéntenos, ¿qué reflexiones se hicieron? Pues había varios debates. Uno de los debates fue que a lo mejor habría que pensar en general en no debatir sobre ideologías, sino... O sea, que el debate político no se marcara entre izquierda o derecha, sino que a lo mejor habría que marcarlo más entre globalismo o globalistas y antiglobalistas. Yo no estaba de acuerdo en ese sentido, sobre todo viendo el contexto español, donde la izquierda trata de tener siempre ese eje de izquierda y derecha y que lo va ganando. Por lo menos si no lo ganas, por lo menos que lo empates y luego ya pasamos a otra cosa. Otra de las cosas que vimos es cómo se van a llevar a cabo las elecciones que venideras, si sería necesario
cambiar la forma de votación por si la pandemia en un momento determinado no acaba de irse, cómo luchar contra esa multitud en los colegios electorales, y una de las conclusiones que se llegó es que el voto electrónico puede, en gran parte, si se lleva o si se toma como opción prioritaria, puede debilitar la democracia, porque en algunos lugares del mundo no todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo sabe cómo funciona Internet, y entonces el gobierno salido de unas elecciones que principalmente fuesen electrónicas, pues tendría legalidad, pero la legitimidad sería muy baja por el escaso número de votantes. Y otra de las cosas que vimos es que los buenos discursos hablan de personas. Falta mucho en la clase política el empatizar con la ciudadanía, el realmente conocer cuáles son los problemas. En este sentido, yo siempre digo que primero es necesario escuchar para después saber qué decir, y que los buenos políticos saben despolitizar la política, hacerla humana, y eso les ayudará pues a dignificar esta profesión, que es tan digna como otra cualquiera, pero que por culpa de, iba a decir desarrapados, pero no me parece... Dígalo, sin miedo. Por culpa de algunos desarrapados, obviamente, y de algunas personas muy incongruentes y que solo quieren la política para su beneficio personal, pues están llevando a esta denostación y a este hartazgo que lo estamos viendo también a nivel pues, prácticamente mundial. Hablando de elecciones, nosotros tenemos comicios inminentes aquí, el próximo 12 de julio, tenemos gallegas y vascas. En las gallegas se da por hecho que Feijóo ratificará su cuarta mayoría absoluta, aunque se tiene un poco de miedo a ese voto de Vox, que no entrará en el Parlamento gallego, pero que el voto lo puede dilapidar y beneficiar a la izquierda. Y en el País Vasco, ¿qué le voy a decir? Se renovará la mayoría nacionalista como pasa siempre. ¿Alguna reflexión al respecto? Pues yo creo que Feijóo no tiene que tener miedo a nada. Seguramente revalidará con mayoría absoluta la buena gestión que ha habido de la crisis, o durante la crisis, que también lo hablamos otro día, pues obviamente le da muchos puntos para ello. Y el caso del País Vasco pues es un tema aparte. Estamos viendo cómo el totalitarismo que existe dentro de la política vasca pues impide muchas veces que opciones democráticas puedan tener acceso. Y hay algo que me llama la atención, no solo en el País Vasco, prácticamente en toda España. Hay mucha gente que dice que Vox es un... Digo, yo no le debo nada a Vox, ni al PP, ni al PSOE. Es más, tuve que salir de España en 2009 por la crisis a buscarme la vida fuera, ¿no? Entonces no le debo nada a ningún partido, pero me llama mucho la atención que hay mucha gente que tilda a Vox de ser extrema derecha. Y yo me pregunto, si Vox es extrema derecha, ¿qué sería en su día Fuerza Nueva, no? Si uno ve los programas, no tienen absolutamente nada que ver. Vox es un partido que está dentro de la Constitución, o sea, dentro de la normativa que te marca la Constitución para poder ejercer, y defiende pues causas como cualquier otro partido democrático. Pero, vuelvo a lo mismo, la izquierda ha generado durante muchos años un marco discursivo que la derecha no fue, el PP durante muchos años no fue capaz de enfrentarse. Es más, Vox crece por esa debilidad del Partido Popular a la hora de defender el simbolismo y los valores de muchos españoles, y es lo que le dio poder a Vox. Entonces, ahora nos encontramos con que tenemos centro derecha y extrema derecha, pero realmente ni uno es centro derecha ni el otro es extrema. Son los dos derechos. Don Ignacio de Moya, director de DIO de Político, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Nadia, hemos hablado de educación. ¿Qué te parecen todas estas pretensiones que tienen de acabar con la educación concertada, acabar con la educación especial? Pues me parece tremendo que una vez más Sánchez y el Partido Socialista ataque a la educación concertada directamente. Parece que esta izquierda sectaria no tiene límites, no los conoce, y desde luego por parte del Partido Popular no lo vamos a permitir de ninguna manera, porque además nos parece que la educación concertada es un pilar en la educación de nuestro país, de España, es un pilar, y no solamente porque lo lleven también, como se comentaba, colegios y temas religiosos, sino es que también hay cooperativas que lo llevan. Es que esto afecta muchísimo, y es que hay una palabra que se llama libertad. Esta libertad que yo creo que esta izquierda radicalizada en el gobierno de España está cogiendo odio absoluto. Entonces todo lo que sea libertad, y utilice este término, están absolutamente en contra. Aquí estamos hablando de un derecho constitucional, estamos hablando de la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, o la educación pública, la educación concertada, la educación privada o la educación especial, que la ministra Celaá se quiere cargar porque dice que es segregadora. Segregadora, una educación que lo que hace es ayudar a esos alumnos con necesidades especiales y formarles para que tengan muchísimas más puertas en el día de mañana.
Me parece que es un sectarismo total, absoluto, y creo que además utilizar esta época que hemos pasado en la pandemia para tratar de retorcer, de atacar y de crear esta doctrina que quieren adoctrinar, me parece que no lo debemos permitir ningún español, ya no ningún partido político, que por supuesto el Partido Popular va a estar absolutamente enfrente y en contra de que se quite cualquier cosa o se menosprecie a la educación concertada y a la libertad de los padres. Pero es que es un tema tan serio que todos los españoles deberíamos de interiorizar y deberíamos de levantar la voz. Fran. Bueno, es una pena cómo está la educación en este país. Es una desgracia que los políticos la usen para sus fines. Y en este caso, bueno, pues para hacer un experimento social, que es lo que quiere la izquierda y el comunismo, que es acabar con todo lo que no huela a ellos para hacer zotes, no hay más. O sea, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Con esta reforma educativa y es todo lo que se quiere hacer, no es un tema de tener mayor nivel educativo. Es igualar a todos por abajo, siendo malos. De Esperanza Aguirre, cuando quiso apostar por la excelencia educativa y se le echaron encima. Claro, o sea, dices, vamos a ver, para empezar, ¿cuánto cuesta una plaza escolar en el Estado español? Yo quiero mi dinero. ¿Por qué? Porque yo lo llevo a un colegio privado. A mis hijos van a un colegio privado. Si yo no hago un gasto al gobierno, que me lo devuelvan vía impuestos. ¿Tendré derecho a pedir eso? No, eso ya parece que no. Bueno, pues entonces venga, me tengo que comer todas las reformas educativas que ustedes hagan. Yo el otro día, leyendo un libro de mi hijo que va a un colegio privado y católico, y me siento muy orgulloso de ello y lo llevo, y por mucho que estos mangarrines quieran que eso se acabe, no se va a acabar, antes me voy de mi país. Antes de destrozarle la vida a mi hijo, me voy de mi país, que es lo que ustedes quieren hacer. Resulta, y esto lo pueden ver en todos los libros, que un colegio que se supone, ¿verdad? Bueno, pues desde la muerte de Franco hasta que Adolfo Suárez toma posesión, no existe la historia para un niño de 11 años, por ejemplo. A mí me llamó mucho la atención. Ergo, mi hijo y todos sus alumnos, todos sus compañeros, esos 2 años que existen ahí, no existen para ellos. Imagino que el año que viene a lo mejor lo estudiarán. Bueno, lo que me refiero con este ejemplo es que al final lo que esta gente quiere hacer es, primero, un país de zotes, porque es muy fácil convencer y que te vote aquel que está subvencionado, o al que le das una cartilla de racionamiento. Esto lo hemos visto, que ha pasado durante 20 y tantos años en la provincia de Europa más subvencionada y subsidiada, que ha sido Andalucía. ¿Y quién lo ha hecho casualmente? Eso es muy fácil luego mantener ese voto luego cautivo. Y 2, cuanto más inteligente eres y más formación tienes, más te preguntas el porqué de las cosas. Es que eso es lo que no quieren. Y 3, van a destruir nuestro país. Y es un hecho claro que lo van a destruir. Tú no puedes exigir o dar rienda libre a los nacionalismos extremos estos con los que desgraciadamente tenemos que coexistir, porque lo único que quieren hacer es, con su interés político, cargarse el conocimiento de las generaciones. Les da igual que sepan hablar o no español. O estás en Euskadi, usted tiene que hacer, a mí me da igual que usted sea médico o que no lo sea, usted habla euskera, pues tiene más puntos que por tener una carrera. Es que este país funciona así. Esto es una vergüenza absoluta. Mira lo que pasaba en Baleares, efectivamente. En Baleares daban más puntos para ocupar plazas de sanitarios a las personas que pudieran hablar en mallorquín que por la cualificación técnica que tenían. Se sancionaba o se veta a algunos que no quieren hablar esa lengua, lo cual es inverosímil. Pero lo de la educación es verdad que coincido contigo, que además se quieren cargar la excelencia, el esfuerzo, el sacrificio y la buena preparación. O sea, quieren un país de mediocres, de gente que no se esfuerce, que no tenga un nivel cultural más bien bajo, para que no sepa realmente lo que está ocurriendo ni en su país ni en el exterior. Y claro, esa excelencia nosotros que hemos trabajado en la Comunidad de Madrid durante 25 años no lo vamos a permitir, pero es que nuestro presidente tampoco lo va a permitir. O sea, el Partido Popular no va a permitir que se carguen la excelencia, el esfuerzo, la capacidad y el mérito. Y no lo vamos a permitir porque además hablabais hace un momento de Esperanza Aguirre. Y Esperanza Aguirre precisamente fue la primera presidenta de una comunidad de España que implantó el bilingüismo en los colegios, en el colegio público, es decir, en la educación pública, porque ella quería para ella misma, lo que quería para ella misma lo quería para los demás, así lo decía siempre. Y esto luego se extrapoló a todas las comunidades de España, pero ella fue pionera y es buscando esa excelencia y la mejor formación para nuestros hijos, que yo creo que ningún padre se niega a eso, salvo este gobierno socialcomunista,
que quieren la peor formación Ya para nadie- los jóvenes. Ahora, estos gobernantes que más critican luego llevan a sus hijos a colegios privados, a Y colegios viven alemanes. totalmente de acuerdo, y viven en los mejores municipios, en los municipios gobernados casualmente por el Partido Popular, siempre. Suele pasar, sí. Yo sí que me echo a temblar cuando veo cómo funciona mi país, y esto es una crítica a todos los políticos. Ahora mismo la EBAU no es lo mismo hacerla en Madrid que hacerla en Baleares o en Valencia. Un niño valenciano puede tener más faltas de ortografía que un niño madrileño. No sé si lo sabéis, y le cuesta menos con el Eso es una injusticia social, y eso lo ha permitido y lo está permitiendo todos los gobiernos de todos los países. O sea, hay cosas, de todas las comunidades. Yo creo que hay cosas que teníamos ya, que nos hemos dado cuenta los españoles, y más después de la que hemos pasado, que hay cosas con las que no se tiene que jugar y que además tienen que ser españolas, punto. Pero que es la sanidad y la educación. Están transferidas las competencias en estas materias, justamente. Donde debería existir el mayor pacto de Estado en toda la nación, Totalmente es de en la acuerdo. educación y en la sanidad, sin lugar a Totalmente. dudas, resulta Exacto. que es donde hay mayores disputas. Y ahora en el tema de la sanidad se están alcanzando acuerdos por el pacto de reconstrucción, pero en la educación, cada vez que llega un gobierno socialista pretende tumbar la ley anterior que hubiera, aunque no haya llegado a ver la luz, para cambiarla, apostando por este tipo de ideología que están apostando. Pero vosotros fijaros, ejemplos claros que esto le está pasando a la gente. Una persona que está, por ejemplo, desgraciadamente en las Islas Canarias, que vive del turismo y se tiene que buscar la vida y se tiene que ir a Valencia, la Comunidad Valenciana, o se tiene que ir a Cataluña a estudiar, a trabajar, y se tiene que llevar a sus hijos. ¿Vosotros sabéis el problema en el que se ha convertido meter a esos niños en un colegio y que empiecen de cero, a lo mejor cuando tienen 12 o 13 años? Escolarizar en un idioma Esto que es- desconocen y no les dejan otras opciones. En la Comunidad es que eso es un Valenciana, la problema. Consejería de Educación estaba el otro día, tuvimos ocasión de hablar con una entrevista, a los padres que habían pedido la exención del valenciano, que cuidado, que a ver si sus hijos no van a tener tantas oportunidades como opten por el castellano en vez de por el valenciano como lengua vehicular. Eso no puede ser, es extorsión. Yo eso no lo he visto en ningún país del mundo. Estás extorsionando y chantajeando a una población, y esto pasa en los colegios concertados también, O sea, en los colegios concertados de esas comunidades está pasando actualmente. Entonces, ya no solo es tener un nivel muy bajo para los alumnos, cargarse la educación concertada, cargarse la educación privada, ideologizar todo lo que tocan, absolutamente todo, sino que encima vivimos en un país chantajeados, los padres que llevamos a los hijos. O sea, esto ya peor no se puede hacer, es imposible. Pues si te hablo de Cataluña, de mi tierra, donde encima en los libros ves que el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas, ya alucinas con lo que lees. Pues Javier, pues tenemos un problema, porque es que estos, mira, nosotros, nuestra generación, competíamos con gente de nuestras ciudades, de nuestro país. La generación que viene compite con la generación a nivel mundial. O sea, a esos les da igual que dónde nace un río u otro. O sea, hoy en día, un chaval que no sepa 2 o 3 idiomas, en el mundo laboral va a estar muerto. Va a estar muerto. Y si se piensa que el catalán es un idioma para salir por el mundo a luchar en una multinacional o a tener un buen puesto, estamos muy equivocados. Digo esto porque también está ocurriendo en Galicia, O sea, quiero decir que aquí ya no estoy salvando a nadie, y lo que nos estamos jugando es muchísimo. Eso sí es país. La enseñanza de nuestros hijos es país. ¿O qué vamos a hacer? ¿Que vivamos todos de qué? ¿De ser subsidiados en España y del sol y de los flamencos? Hombre, no. Ya se ha visto que ese modelo lo que no. está claro es que hace falta una ley a nivel nacional, un pacto nacional en el que en todas las comunidades se estudie lo mismo y se premie lo mismo y se valore lo mismo. Eso es. Pero también está claro que ahora mismo el gobierno que tenemos, no solo lejos de aunar esfuerzos, lejos de tender la mano, todo lo contrario. Está incendiando absolutamente en este tema todas las comunidades, porque les está dejando ir todavía más por libres, absolutamente. Y la ministra Celaá con esta ley no se ha reunido ni con las comunidades, ni lo ha consensuado los temas educativos con los consejeros de las comunidades, ni tampoco con la educación, con los propios profesores, ni con el colectivo educativo. No ha tenido ni la deferencia de consensuarlo, ni hablarlo con nadie. Con nadie. Es más, lamentablemente, mucho me temo que este borrador y este texto va a ir a peor, porque Podemos todavía no ha introducido su parte. O sea, cuidado que esto se avecina. Nadia, cuando la introduzca, que a ver si nos la enseñan, porque yo apuesto porque tiene más de 10 faltas de ortografía.
Yo ya no eso, a mí lo que me preocupa mucho... Estoy absolutamente convencido. A mí lo que me preocupa mucho es que se siga premiando lo que comentabas hace un momento, con esa... que sigan en Cataluña hablando el catalán y que se premie por encima el castellano. En Valencia igual, y así en cada comunidad, en el País Vasco igual. Es que me parece un despropósito. Porque además luego afecta a todo. No pasa en ningún país del mundo. No pasa. Igual que con Ignacio Moya hablábamos de que en ningún país pasa el desprecio a la bandera del himno, en ningún país pasa que la lengua común de todos los españoles, de todos los ciudadanos de ese país, esté despreciada de ese modo. Yo soy muy partidario de fomentar las lenguas locales de cada sitio, que por supuesto en Cataluña se estudie el catalán, que en Mallorca estudien el mallorquín, que en Galicia estudien el... Por supuesto que sí, pero por encima de todo que hablen un perfecto español, un perfecto castellano, que es una lengua universal hablada por más de 550 millones de personas en todo el mundo. Si es la primera lengua en implantación, por detrás del chino en número y del inglés por implantación en todos los países, es la lengua más hablada del mundo. Y que si algún catalán o algún valenciano no quiere aprender el catalán o no quiere aprender el valenciano, que nadie lo obligue, que no se le sancione y que no se le obligue. La palabra libertad que hablábamos hace un momento, la libertad de las personas de poder elegir. Somos un país tan estúpido, de verdad, y me da... Yo esto lo digo con una tristeza de alma y de corazón que no os podéis imaginar, ¿eh? Decir que mi país está lleno de idiotas y de estúpidos, a mí me duele, pero es que vamos a acabar en porcentaje poblacional hablando en España, los españoles, menos español que en Estados Unidos, en porcentaje. Esto puede ser, esto dentro de una generación puede ser gravísimo. O sea, es decir, dices, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué queremos de esta juventud? ¿Qué queremos? ¿No queremos? ¿No te venden estos rojillos? ¿No te venden excelencia y ciencia? Y no son los primeros que venga, vamos a investigación y desarrollo y en fin, todas palabras vacías, ¿verdad? Hablan de progreso cuando el progreso realmente se basa en lo que ellos están tratando de capar. Eso es. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para asomarnos al extranjero, porque hoy, 1 de julio, se iniciaba el plan de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, para anexionarse parte de Cisjordania. En unos minutos hablamos con el responsable de Relaciones Exteriores de su partido, el Likud. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso.
rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.